Excelente. Bueno, a Jorge ya lo conocen, a mí quizás muchos no. Mi nombre es Julio Giorgini, soy cardiólogo. Y desde ya hace unos 10 años comencé a interiorizarme quizás como una cuestión natural que estaba surgiendo en mí por el buscar algún tipo de recurso, el poder cultivar algún tipo de recurso que me permitiera poder tener una mirada más amable sobre mí mismo, una mayor conciencia de la atención, de lo que me estaba pasando. Bien, arrancamos hablando sobre la meditación. Y la meditación podemos decir que es un recurso, un proceso que nos permite poder desarrollar algunas cualidades cognitivas, es decir, mejorar la concentración de la atención mediante justamente su práctica sostenida. Es importante tener presente que se ha demostrado, y esto es importante para nosotros, para Occidente, para quienes quizás no tienen demasiado tiempo, porque una de las cosas que aleja a la gente de la meditación es decir, yo no tengo tiempo, y la verdad es que lo que se ha visto es que lo más importante es una práctica sostenida, aunque uno pudiera hacer 15 a 20 minutos por día. Desde luego que cuanto más, mejor. Pero se ha visto que periodos tan cortos como 20 minutos, si se mantienen de manera sostenida, son suficientes como para poder ir generando cambios. Y cuando hablamos de meditación, no hay una forma de meditación, lo cual también dificulta su estudio y dificulta también evaluar sus resultados. Cuando hago un estudio en donde comparo dos pastillitas, donde una tengo la pastillita real y la otra tengo el placebo, en la misma pastillita en todos los pacientes. En cambio, cuando comparamos meditación versus no meditación, tenemos el problema de si queremos hacer un estudio para definir si la meditación disminuye el riesgo de infarto. Los estudios de prevención son estudios que requieren de miles de pacientes y de muchos años, 5 o 10 años. Entonces, el grupo que no medita, el grupo control es fácil de definir, pero el grupo meditación es muy difícil de poder definirlo, porque me encuentro con meditadores más avanzados, menos avanzados, con distintas prácticas de meditación, ¿sí? Algunos que pueden hacer meditación vipassana, otros meditación trascendental, entonces, y además algunos que pueden hacer meditación y movimiento, lo cual hace muy difícil poder eh, tener resultados que sean consistentes. Y de hecho, fíjense que ahí hablamos justamente de distintos tipos de meditación. Bien. La palabra mindfulness, desde luego que es un vocablo anglosajón, pero el origen del concepto de mindfulness proviene de la palabra sati, del idioma pali, que es una nominalización del verbo sarati, y que básicamente significa rememorar y recordar. Y fíjense qué interesante esto, que recordar viene de la unión digamos, dos palabras latinas, re, que es de nuevo, y cordis, corazón. Es decir, el recordar implica volver a pasar por el corazón. Y esto tiene mucho que ver también con el desarrollo de las emociones, porque quizás no nos acordemos qué comimos anoche, pero podemos acordarnos de algún hecho muy puntual de hace muchos años. ¿Por qué? Porque la emoción se relaciona con la atención. Lo que nos emociona es algo que nos lleva la atención a eso. Y quizás no nos acordamos que fue lo que comimos anoche porque no teníamos la atención puesta en lo que estábamos comiendo. Y comenzamos con las definiciones. Bueno, arrancamos con Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn no es el creador del mindfulness, ni mindfulness como sí, tiene más de 2500 años. Kabat-Zinn lo que creó es un programa de enseñanza del mindfulness en Occidente en 1979, el MBSR, es decir, la disminución del estrés basada en mindfulness, y él define el mindfulness como una conciencia que se desarrolla poniendo atención concreta
sostenida, deliberada y sin juzgar al momento presente. Cuando hablamos de una atención concreta, deliberada y sin juzgar, requiere justamente del desarrollo de un tipo de desarrollo neurológico, que es lo que permite la práctica de la meditación. Y sin juzgar es porque acepta que lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Otras definiciones son, por ejemplo, recordar. Fíjense, volvemos a hablar de recordar, ¿sí? Volver a pasar por el corazón la atención de lo que está ocurriendo en la propia experiencia inmediata, con cuidado y discernimiento. Recordar, poner atención a lo que está ocurriendo, incluyendo un componente ético, lo que significa más que simplemente reconocer lo que está presente. Cuando hablamos de componente ético, es que en el mindfulness está íntimamente asociado a la compasión. En la compasión, como veremos, pero vamos adelantando, hay un deseo real, interno, de disminuir el sufrimiento del otro, pero también del propio. Entonces, como pilares de la práctica podemos decir que está en la intención, es decir, quiero hacer esto, si quiero realmente sentarme a meditar, quiero realmente poner la atención. Y la actitud es, por un lado, mente de principiante, ¿sí? Les invito a cerrar un segundo los ojos y concentrarse en alguna parte de su vestimenta o bien de algún reloj o algo que tengan, ¿sí? Y les invito a intentar, hacia adentro, pero si tuvieran que comentarse a alguien, si la vestimenta que tienen, ¿tiene algún dibujo? ¿Cómo es ese dibujo? Bien, si tienen un reloj, ¿podrían describir, sin mirarlo, cómo es el dibujo del display del reloj? Seguramente no. ¿Por qué? Porque lo que generamos es un concepto. Si tengo una remera de tal color y tiene como unos arabescos, pero realmente, ¿sí?, no tenemos una idea concreta de qué es. Nos hacemos una idea. Entonces la mente de principiante nos invita a poder mirar algo como si fuera la primera vez que lo estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? Dejar de lado los preconceptos. Voy a mirar esta remera que tengo, o esta camisa, o este reloj, como si fuera la primera vez, y buscándole los detalles, como un niño que mira algo por primera vez y que está maravillado. Bueno, de la misma manera. Aceptar sin juzgar, justamente. Sí, el evitar un preconcepto. El no apego ni aversión. El no apego ni aversión, que es tan difícil, ¿no? En especial el no apego. Y obviamente, como decíamos, la compasión. Y la compasión, como decíamos, es la apertura al sufrimiento de otros y al propio, pero con el compromiso genuino de aliviarlo. ¿Bien? Y Christine Neff habla de la autocompasión como la cualidad de ser amables con uno mismo en momentos de dificultad, dejando de lado la autocrítica y el enjuiciamiento de modo habitual, como modo habitual de funcionamiento. Sí, solemos habitualmente ser muy, muy, muy verdugos, ¿sí?, y realmente muy duros con nosotros mismos cuando nos juzgamos. Ponemos una vara demasiado alta sin tener presente, como dice Paul Gilbert en su terapia basada en la compasión, que hemos llegado donde hemos llegado haciendo lo mejor que podíamos. Esto no implica que uno siempre en la vida va a hacer, digamos, el menor esfuerzo. No, con lo que tengo, ¿sí?, poniendo lo mejor de mí mismo, pero entender que hasta donde llegué con lo que pude. A partir de ahora puede haber un quiebre. ¿Por qué? Porque desarrollo una conciencia de mí mismo. Y al desarrollar una conciencia de mí mismo, ya no puedo estar echándole la culpa a todo lo que me pasó en la vida. Bien. Diferenciar a la compasión, ¿no?, de la lástima. Quizás estamos acostumbrados a ver desde un punto de vista más bíblico, por Dios,
ten compasión de nosotros, es decir, digamos, la compasión no es lástima, ¿sí? Y tampoco es lo mismo que amabilidad, altruismo o empatía, porque en la compasión primero tiene que haber autocompasión. Lo que hago lo hago realmente con amor. En la amabilidad puedo ser amable porque desde el punto de vista cultural yo entendí que puedo ser amable, pero por dentro, ¿sí? Puedo estar criticando a esa persona con la cual estoy siendo amable. Esa es una amabilidad en el acto, no en la emoción, no en el corazón. El altruismo también puede estar justamente guiado a partir de mi formación cultural. Y en la empatía no necesariamente hay un deseo de disminuir el sufrimiento del otro. Puedo ser empático con el otro porque estoy queriendo obtener algo de la otra persona. ¿Bien? Un favor, lo que sea. Y quizás más importante de qué es mindfulness, qué no es, ¿sí? No es relajación. Desde luego que durante la práctica de la meditación, y esto es importante, cuando hablamos de mindfulness, no, yo practico mindfulness. Hablar de practicar mindfulness es como decir, yo practico ser honesto. Es decir, es una concepción, una filosofía, el desarrollo de una calidad de atención, ¿bien? Pero para el desarrollo de esta calidad de atención, lo que sí practico en todo caso es la meditación. Y en el desarrollo o en la práctica en la práctica de la meditación, ahí puedo relajarme. Puedo igualmente relajarme inicialmente antes de meditar como instrumento para poder calmarme y poder observar lo que me pasa y lo que pasa alrededor. Así como puedo elongar antes de correr, antes de hacer un ejercicio, la relajación antes de la práctica de meditación me puede justamente como al mismo tiempo que una práctica de aterrizaje, bueno, lo mismo, nos prepara para la práctica de meditación. Un amigo un día me decía, no, porque los que meditan se aíslan del mundo, están en su mundo, en su universo, y eh, el final último de la práctica de meditación, de mindfulness, es no aislarme del universo. Me preparo justamente para relacionarme con el universo y además al poder desarrollar la ecuanimidad entendida como la capacidad de poder observar, la metacognición, observar mis propias emociones, me permite relacionarme mejor con el mundo. ¿Por qué? Porque evito tener mis actos, mi forma de hablar, mi forma de moverme, de relacionarme con los demás, con una emoción, en este caso que puede ser desagradable. Desde luego que no hablamos en mindfulness como alcanzar la iluminación, esto es algo que tiene relación con la religión, pero el mindfulness no tiene nada que ver con la religión, ¿sí? Una persona que sea atea tranquilamente puede desarrollar o cultivar el mindfulness. Bien. Y obviamente no es poner la mente en blanco. Esto hago hincapié porque mucha gente dice, no, no puedo poner la mente en blanco porque todo el tiempo estoy pensando. Y no, nadie puede poner la mente en blanco. Es más, ni lo intenten porque no es posible. Lo único que uno puede hacer con la mente es dirigirla, pero no ponerla en blanco. Bien. Entonces podemos hablar del mindfulness como el desarrollo de una capacidad de conciencia de uno mismo. En ese camino que no sabemos dónde termina, por eso hablamos de un camino y no hablamos de un objetivo, ¿sí? Podemos decir que puedo desarrollar mayor tranquilidad y mayor calma, pero no son los objetivos del cultivo del mindfulness, lograr calma o tranquilidad. Bien. Y en algún lugar se habla del mindfulness como la meditación científica. Vamos a ver que no tiene nada que ver, simplemente que hay mucho escrito sobre el tema. Fíjense, PubMed es un buscador de la Biblioteca Central Nacional de Medicina de Estados Unidos. Si uno pone la palabra mindfulness y fíjense en el recuadro, aquí vemos desde el año 1887, donde comienza, hasta 1979, que es cuando John Kabat-Zinn presenta el programa MBSR. En realidad no aparece ningún artículo sobre mindfulness, pero aparecen artículos con la palabra mind, ¿sí? Y
cuando hacemos desde el 79 hasta el 2022, nos encontramos prácticamente con 24.400 artículos, de los cuales más de la mitad se han escrito en los últimos 10 años. Es decir, la cantidad de investigación que hay sobre el mindfulness es cada vez más importante y es exponencial la cantidad de artículos sobre el tema. Este es uno de los artículos más importantes que se publicaron en el año 2010 en la revista Science, sobre qué es lo que pasa con la mente, ¿sí?, en lo que se llama la red neuronal por defecto, ¿sí? La Wandering Mind. Los budistas hablan de mente de mono, ¿no? Porque el monito va saltando de una rama en rama y la mente en general no está siempre en el mismo lugar, siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro, ¿sí? Y aquí les voy a invitar, antes de continuar, porque ya veo que somos 30 y me parece que con eso ya tenemos un número interesante, les voy a pasar al chat, ¿sí?, una encuesta que son 2 preguntas nada más, para que... Ahí está. Ahí les estoy mandando. Y les invito a contestar. Voy a cambiar acá. Les invito, son 2 preguntas nada más, ¿sí? Y les invito a que esperen unos segundos antes de contestar. Bien. Tenemos 2 respuestas. 3. Vamos, que son 28. Cinco nada más. Vamos, anímense que total es todo anónimo, ¿eh? Sí, no tienen que contestar en el chat, tienen que contestar en la aplicación que les mandé el link al chat. ¿Sí? Ah, yo no la veo. ¿El link salió, Julio, el link? Sí, lo mandé al curso de posgrado 2022. Ah, perdón, claro. Estaba esperándolo en el chat este. ¿Listo? No. Perfecto, ya está, ya lo vi. Yo también lo esperaba en este chat, no entendía. Lo mandé al chat de WhatsApp. Fíjense en el grupo de WhatsApp, curso de posgrado, que ahí Julio envió un link. Respondan una vez que accedan a ese link. Ahora sí. Excelente. La segunda pregunta todavía no. Cuando termine de contestar la primera voy a permitir que se conteste la segunda. Ok. Porque está anexada a la primera, así que... Bien, 18. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos con la segunda. Fíjense, 11% contestó, bueno, somos 18 de 31. 11% que estaba pensando en algo del pasado, 26% pensando algo en el futuro, y 63%. Es increíble este resultado. Jorgito, vos ya sabés a qué estudio me estoy refiriendo.
El 63% de los presentes. Esto puede tener mucho que ver porque no es cualquier población, es una población que medita, ¿no? O que le interesa. 20. Bueno, vamos a continuar así no se hace demasiado. Y la segunda es, en líneas generales, ¿cómo definiría su estado mental al momento de finalizar el tiempo de evaluación de lo que estaban pensando? Ahí les tiene que aparecer en el teléfono, les tuvo que haber cambiado la pregunta. Ahí está, eso. Bueno, habían contestado 20 en la anterior, así que ya estamos, fíjense, en esta población en donde hay mucha gente que medita o al menos le interesa la meditación, el sentimiento de emoción era positivo en el 43%, ¿sí? El 29% tenía un sentimiento ahí medio intermedio, y solamente un 14% tuvo un sentimiento negativo, y otro 14% no supo describir qué emoción. ¿Y por qué yo les mostré o les hice esta encuesta? Para tratar de recrear de alguna manera este artículo en donde con las personas que participaron se hizo lo mismo, pero se hizo lo mismo a través de una aplicación del celular. Les pido que cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Ya se los cierro, sí. En el año 2010, 250.000 respuestas, 5.000 personas, de las cuales el 60% eran hombres, se bajaban esta aplicación, y básicamente la aplicación lo que hacía era, en cualquier momento del día, preguntarles cómo se siente ahora. Tenía que contestar de 0 a 100, 0 era mal, 100 era muy bien. ¿Qué está haciendo? Había 22 ítems para elegir, y ¿está pensando en lo que está haciendo ahora o estaba pensando en otra cosa? ¿Sí? Y el resultado de este estudio es muy interesante porque si vamos del nivel de atención, la actividad que mayor atención generó y en el momento presente fue hacer el amor. Después fíjense, ejercicio. No es casual, el ejercicio es una de las mejores maneras de poder llevar de vuelta la atención, la mente al cuerpo. Y hacer el amor también es algo que implica el estar moviéndonos. Y de ahí nos vamos subiendo, 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 y llegamos hasta trabajar. Bien, y en la parte de abajo, lo que marca, y el tamaño de las bolas implica el porcentaje de las respuestas. Not Mind Wandering es el porcentaje de las personas que estaban con la atención en el momento presente, ¿sí? Pleasant Mind Wandering es que se sentían bien en ese momento. Después neutral, y el que está arriba hacia la izquierda, Unpleasant Mind Wandering, lo que representa es las personas que se sentían mal en función de lo que estaban pensando en ese momento, o cómo se sentían, ¿sí? Y el resultado de este trabajo fue muy, muy interesante. Mientras el 66% de las personas estaban focalizadas en lo que estaban haciendo, el 47% del tiempo la gente no tenía atención en lo que estaba haciendo. Bien, y esto es lo importante y la clave del trabajo. El no estar atento a lo que uno está haciendo se asoció a mayor nivel de infelicidad. Es decir, el poder poner la atención a lo que estoy haciendo se asoció a más felicidad. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando no estamos haciendo nada? Si uno está tirado, ¿qué está haciendo? Nada. Y uno diría, ¿hay actividad cortical? ¿Hay actividad cerebral?
En la Universidad de Montreal se hicieron esta pregunta y pusieron a una persona en un resonador magnético funcional y evaluaron justamente su actividad. Para que tengan presente, cuanto más rojas son las líneas, mayor actividad cerebral hay. Entonces, a ver, esta persona es una persona que estaba acostada en un resonador y que le dijeron, mira, no pienses en nada en especial, si no focalices tu atención en algo. Entonces dice, ¿qué está pensando? Nada, no, es que no tengo mi atención puesta en nada. Fíjense, pese a no estar haciendo nada, la actividad cerebral, la gran cantidad cerebral que hay, interhemisférica, córtico-subcortical, realmente impresionante. Ahora, esto no necesariamente es bueno, como no necesariamente es malo. Necesitamos una mente divagante, porque la mente divagante también se asocia a mayor capacidad de creatividad, es decir, nadie puede estar el 100% del tiempo con la atención puesta en algo. De hecho, si existe una mente divagante, es porque es el resultado de millones de años de evolución, tiene que tener algún tipo de beneficio, si no, ¿cuál sería la utilidad evolutiva? Bueno, la utilidad evolutiva, digamos, de poder estar, digamos, con la mente en distintos lados, se relaciona justamente con la capacidad de elaborar ideas, de ser más creativos. El tema es cuando esto es todo el tiempo y no tenemos la capacidad de poder llevar la atención a lo que nos está pasando. Bien. Entonces, aparece la meditación mindfulness, y la meditación mindfulness básicamente tiene un trío en donde nos lleva a tener un mayor control de la atención, una mayor regulación emocional, una mayor conciencia de sí mismo. Y de esta manera, a través de este trípode, una mayor autorregulación. Bien. Cuando hablamos de atención, estamos hablando de una capacidad, ¿sí?, de seleccionar, inhibir o monitorizar las cosas los eventos, lo que está sucediendo tanto afuera como adentro. Bien, es decir, llevar la percepción a lo que está ocurriendo. Aquí les presento los centros más importantes relacionados con la atención. Fíjense que hablamos de la corteza cingulada posterior, la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior, vamos a ver más adelante, es una parte de la corteza muy relacionada con la interacción entre el mundo externo y el mundo interno, ¿sí?, lo que pasa afuera y lo que pasa dentro mío. Bien, la amígdala, tan relacionada justamente con los procesos relacionados con las situaciones de alerta, de amenaza, de temor, de cuerpo estriado. Las distintas regiones frontales y prefrontales relacionadas justamente con las capacidades ejecutivas, y la corteza cingulada posterior, y la ínsula. La ínsula, si uno pone un dedo justo por delante del oído, digamos, ese sería más o menos el nivel donde está, la ínsula está muy relacionada con la capacidad del darme cuenta de quién soy yo, digamos, el autorreconocimiento. Esta corteza prefrontal claramente fue modificándose con el transcurso de los miles y millones de años, llegando a ser, comparativamente con el tamaño en otros homínidos, mucho más grande en el Homo sapiens, ¿sí? Fíjense el tamaño proporcional en otros animales, en otros mamíferos. Y básicamente, como decíamos, se vincula a funciones ejecutivas, funciones relacionadas con la atención, con la capacidad de evaluar lo que está ocurriendo, de desarrollar un plan, de poder tomar elementos del pasado, hacer una evaluación de lo que está ocurriendo y poder desarrollar justamente un recurso de poder prever. Y esto es interesante, es de un trabajo de Robin Dunbar. Robin Dunbar es un psicólogo evolucionista que midió el tamaño de la corteza prefrontal y lo asoció con la capacidad
de relacionarse. Los números que ven arriba, 0, 50, 100, 150, lo que relacionan es el volumen de la corteza prefrontal con la capacidad de poder desarrollarse en comunidad. Es decir, en la medida que la corteza prefrontal fue aumentando de tamaño, el hombre o el Homo sapiens tuvo capacidad de relacionarse, de conocer y de relacionarse con más individuos. Preparando la charla esta encontré que hay algunas críticas al número de Dunbar. Sí, él lo que dice, Dunbar dice que 150 es el número de personas con las cuales uno puede relacionarse. Más de 150 uno ya ni sabe de quién está hablando. ¿Sí? Hay un número muy pequeño, 10 que son los más cercanos, pero arriba de 150 personas uno ya pierde la capacidad de poder tener una relación con esa persona. Ya pasan a ser como, sí, alguno que vi, pero no tenemos esa capacidad de tener un grupo mayor a 150 personas. Bien. Entonces, dentro de la corteza prefrontal podemos diferenciar tres zonas muy importantes justamente para el desarrollo de la atención, ¿sí? La corteza dorsolateral, que además se relaciona con el procesamiento de información cognitiva y, como decíamos, con la función principal de la corteza prefrontal, que es planificar, solucionar problemas, memorizar o formarnos ideas, ¿sí? Y también una gran vinculación con la capacidad de la autoconciencia, con uno mismo. La orbitofrontal, relacionada con la inhibición de conductas poco aceptables y el control de la agresividad, y la prefrontal ventromedial, especialmente relacionada con la percepción y expresión de emociones, ¿sí? Es decir, frente a una cosa que me da miedo o que es dolorosa, bueno, esta corteza prefrontal ventromedial se activa. Es muy interesante porque esta corteza se activa muy rápidamente desde el ingreso del estímulo, ya sea a través de la retina o a través del oído o incluso a través de las vías del dolor, y llega a esta corteza, que no es una corteza, digamos, no hay cognición, se activa antes de que seamos conscientes del dolor, ¿sí? Y esto es una capacidad que justamente está relacionada con la supervivencia, es decir, puedo llegar a generar un movimiento o una conducta de evitación antes de darme cuenta de lo que está pasando, milisegundos antes. Bien. Cuando se habla sobre los tipos de atención, si hay alguien que sea psicólogo o psicóloga, obviamente puede disentir, pero encontré que, si bien hay muchos tipos de clasificaciones, esta podría ser una de las más universales y de las que mayor aceptación tiene, ¿no? Podemos hablar de la atención como red de alerta. Esta es quizás una de las más difíciles de desarrollar, porque es la que me permite sostener en el tiempo la atención, ¿sí? Es decir, poder mantenerla en el tiempo, a diferencia de la mente de la mente de mono, en donde yo estoy con la mente en cualquier lado, o me distraigo rápidamente. Bueno, el desarrollo de la red de alerta me permite poner la atención en algo mayor tiempo. Y bueno, el desarrollo de esta red puede verse claramente, se puede medir el desarrollo cortical en los primeros meses de vida, cuando el bebé adquiere cada vez más capacidad de mantenerse despierto, va disminuyendo justamente las horas de sueño. En la red de orientación, esta red se relaciona con la capacidad de dirigir nuestra atención a distintos estímulos en función del grado de peligro o de importancia que tienen para nosotros, ya sea que sean estímulos auditivos, estímulos sensoriales, visuales, siempre van a ser sensoriales, ¿sí? Y por ejemplo, fíjense, desarrollado por el mismo Posner, que es uno de los autores que describen este tipo de atención, en el niño evita algún evento estresante al mirar hacia otro lado y redirigir su atención hacia otra cosa que pueda ser menos dolorosa o menos estresante. Bien. Y finalmente la red de atención ejecutiva, ¿sí? Que me permite poder llevar
mi atención a algo, si pongo la atención en algo, y bloqueo el resto de los estímulos que pueden distraerme. Así como cuando estamos hablando con alguien e intentamos que el sonido que está alrededor lo bloqueamos, es como si tuviéramos una especie de sensor solamente para con esa persona con la cual queremos hablar. Bueno, puse ahí la foto del manejar y del celular justamente como la no atención ejecutiva, ¿sí? Uno debería poner su atención en el manejo y estamos justamente desviando la atención, la estamos orientando hacia un lado y hacia otro, hacia el teléfono, hacia el volante, hacia el que está cruzando, hacia los otros autos, en vez de llevar la atención justamente a lo único importante en ese momento, que es el manejo. Entonces, por esta razón, la atención es un sistema muy importante que nos ayuda a dirigir nuestra conducta, pensamientos y emociones de manera que podamos lograr nuestros objetivos. Ahora vamos a ver varios artículos, ¿sí? En lo que dice cuál es el impacto del desarrollo del mindfulness en las respuestas neuronales a imágenes, ya sea en personas novicias, en la práctica de meditación, o meditadores ya experimentados. Básicamente tomaron dos grupos y le dijeron, ¿qué es lo que siente con esta foto? Y la persona tenía que decir emoción negativa, emoción positiva o nada. Y después le decían, bueno, perfecto, ahora empieza a meditar. Medita un rato. Y después de meditar le volvían a mostrar otra foto, o la misma, y tenía que decir, bueno, ahora que meditaste, ¿cuál es la sensación o la emoción que te genera, ¿sí?, esta imagen? Y lo que encontraron es, vamos a explicar los resultados. Esto es en principiantes, ¿sí? Lo que se observa en las barras grises es cuando le mostraban la foto sin haber meditado. Fíjense que la barra de las negativas son las más altas, y que la práctica de meditación en estos meditadores con poca experiencia, nobles, no generó una gran diferencia, ¿sí? Sí se ve mayor diferencia cuando la imagen representa algo positivo, que le generó una emoción positiva, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa cuando las imágenes eran mostradas a un meditador experimentado. Para empezar, que dentro de las barras negativas, el ver esa foto sin haber meditado, ya de por sí generó una experiencia negativa un poco menor. Pero cuando le muestran la imagen después de haber meditado, la sensación negativa, la experiencia negativa era menor aún todavía, ¿sí? Esto lo que nos está diciendo es que justamente el desarrollo de la práctica de meditación lo que permitió fue el poder filtrar justamente el rechazo a nivel cortical, ¿sí?, y el desarrollo de mayor tolerancia. Esto está relacionado justamente del por qué la práctica de meditación es un recurso muy bueno, por ejemplo, para los pacientes que tienen cáncer o que tienen dolencias crónicas, porque permite justamente el desarrollo de una cualidad de atención diferente y simplemente se le da menos relevancia a eso negativo. Bien. Si recordamos cuando hablamos de la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal estaba principalmente relacionada con el desarrollo de una red de atención, de alerta, ¿sí?, de poder mantener una atención durante más tiempo, ¿sí? En los experimentados esto no se vio. ¿Por qué? Porque se vio que el meditador experimentado no necesitaba tanto este desarrollo, sino que desarrolla otro tipo de corteza, más la insular y la corteza cingulada anterior, como vamos a ver más adelante. En este otro trabajo, esto es una revisión, ¿sí?, donde se pregunta si el entrenamiento en mindfulness mejora las actividades cognitivas, y lo que encontraron es que justamente en los meditadores nuevos
las primeras fases de atención plena, es decir, de meditación, atención plena, se asocian con mejores de la atención ejecutiva. Es decir, quien comienza a meditar, lo que mejora es la capacidad de poner la atención en algo, ¿sí? En cambio, en los expertos, lo que mejora es la red de atención de alerta, es decir, mejora la capacidad de sostener una atención sobre un objeto. Esto es muy interesante sobre los mecanismos de top-down y bottom-up. A ver cómo sería. Ok. Los mecanismos down-top, ¿sí? Son mecanismos relacionados con las emociones. Es decir, de golpe y porrazo, y esto habló mucho en su libro Inteligencia Emocional, Richard Davidson, en donde de golpe y porrazo, frente a un estímulo, ¿sí? Necesito actuar en consecuencia. Si veo una cartel de hamburguesa y ya quiero comer, ¿sí? No filtro. No hay una activación a nivel cortical, no hay un proceso de la corteza prefrontal que me dice, pará. A ver, vos tenés ganas de comer. ¿Sí? Viene la información desde el límbico, desde la emoción. ¿Sí? Ay, quiero comer helado, quiero comer chocolate, quiero, no sé. Y en el mecanismo down-top, es decir, de abajo hacia arriba, ¿sí? Se produce lo que se llama secuestro amigdalino. Es decir, el sistema límbico tiene muchas conexiones. Esto no lo comenté, pero es importante. Hay más conexiones desde las estructuras subcorticales hacia la corteza que desde la corteza hacia abajo, ¿sí? Entonces, los estímulos que vienen desde el sistema límbico, desde las emociones, son muy poderosos. Y el desarrollo de la práctica de meditación lo que permite justamente es apagar esa activación subcortical, apagar de alguna otra forma, por ejemplo, la amígdala, apagar las regiones del cerebro relacionadas justamente con esta activación emocional, si de golpe y porrazo querer comer, o me quiero comprar esto, o quiero tener sexo, o lo que sea. Entonces, el mecanismo top-down, que se desarrolla a nivel de la corteza prefrontal, recibe esa catarata, esa cantidad de información que está deseando hacer algo, y la corteza prefrontal lo procesa, evalúa justamente los antecedentes de haber obrado de esa manera. Sí, sí, me comí una hamburguesa con medio kilo de helado y después al otro día estaba recontra hinchado. Entonces digo, sí, tengo ganas, pero si lo hago me voy a sentir mal. Entonces ahí está el mecanismo top-down, ¿sí? El mecanismo que, pese a las ganas de hacer algo, yo puedo desarrollar justamente un desarrollo cognitivo que me permite apagarlo. En cambio, la práctica de meditación lo que hace es apagar de abajo hacia arriba. Y esto es justamente lo que les marcaba antes. Entonces, lo que se vio es que para poder desarrollar los mecanismos top-down, es decir, de corteza hacia abajo, hacia subcortical, hacia el sistema límbico, lo que se vio que son buenas las terapias cognitivos conductuales y otro tipo de terapias, mientras que para el desarrollo de la regulación de los sistemas down-top, digamos, de abajo hacia arriba, son buenas otras terapias, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitiva basada en mindfulness, pero fíjense que siempre le agregan la meditación, ¿sí? No es solamente un tipo de terapia relacionada en algo meramente cognitivo, está la meditación, el mindfulness relacionado. Este señor es Mathieu Ricard, es un budista francés que es microbiólogo, obviamente dejó de ejercer hace muchísimos años, y en algún momento fue nombrado como el hombre más feliz del mundo, porque a partir de estudios que se hicieron con resonancia magnética funcional, distintos estudios, se vio cómo se activaba principalmente la corteza prefrontal izquierda, que se activa principalmente
en pacientes o en personas que se sienten bien, que están con calma, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahora a juntar un poquito todo esto que estuvimos diciendo y ver qué partes del cerebro se van activando, ¿sí? En función de si tengo mi atención puesta en el momento presente, en lo que estoy haciendo, o tengo una mente así divagante. Cuando Jorge al principio propone la práctica de meditación y le dice, lleven su atención al aire entrando por la nariz, ¿sí? Cuando yo llevo mi atención de manera focalizada a un evento, un hecho, ya sea interno o externo, pero focalizo mi atención, se activa la corteza dorsal prefrontal, ¿sí? Esa se activa. Pero ¿qué es lo que pasa? Automáticamente yo pongo mi atención ahí, pero el proceso de atención, porque es algo normal, ¿se acuerdan que dijimos que la mente divagante es un proceso totalmente normal, que es necesario para poder desarrollar la creatividad, las ideas? Bien, automáticamente, ¿sí? Pasa esto. ¿Se acuerdan cuando vimos las imágenes de la Universidad de Montreal que la persona estaba en el resonador y le decía, ¿en qué está pensando? No, no estoy pensando en nada. Y era un destello de conexiones y de mensajes que iban de un lado para otro. Bueno, fíjense, esto es el cerebro evaluado cuando se distrae. Este es un cerebro distraído. Se empiezan a activar un montón de zonas. Bien. Entonces, y no, fíjense que disminuye la activación justamente del área prefrontal dorso-lateral, la que se activa una corteza prefrontal, pero del lado de adentro, por eso se llama medial, ¿sí? Ahora bien, en un momento, y esto es lo que diferencia principalmente a los meditadores experimentados y a quienes comienzan a meditar, esta parte es muy, pero muy, muy importante. Se activa la ínsula y se activa la corteza cingulada anterior. La ínsula, como decíamos, es una parte del cerebro que está relacionada con el autoconocimiento, con darme cuenta quién soy. Y la corteza cingulada anterior está relacionada justamente, ¿sí?, con los procesos externos. Es decir, es la activación de estas dos áreas, básicamente es como un despertador. Che, date cuenta, te distrajiste. Es como si tuviéramos a alguien que nos está diciendo, volvé a lo que estabas haciendo. Avívate, vamos, despabilate, volvé a dirigir la atención a donde estabas haciendo antes, a lo que estabas haciendo antes. ¿Cuál es la diferencia entre un meditador experimentado y una persona que recién comienza a meditar o que no medita? Los dos se van a distraer. Pero en el meditador, la corteza insular y la corteza cingulada anterior están muy desarrolladas. De hecho, vamos a ver que hay incluso desarrollo de mayor cantidad de materia gris. Recuerdo en un libro, ahora no me acuerdo cuál era, donde se le preguntaba a los neurocirujanos de la década del 60 sobre si creían que podía haber neuronas nuevas, y decían no, es imposible. La neurona que está al nacer, con esa nos morimos. Y hoy por hoy sabemos claramente que eso no es cierto. El desarrollo de determinadas prácticas de atención mejora, aumenta el grosor de la materia gris, es decir, la cantidad de neuronas. No solo hay una neuroplasticidad desde el punto de vista de las conexiones neuronales, sino que hay un aumento del grosor de la materia gris, la cantidad de neuronas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se activa la corteza cingulada anterior y la ínsula, y nos dice, che, volvé. Y esto activa la memoria. Y si, ¿a qué le tenía que prestar atención? Le tenés que prestar atención a la respiración, al aire entrando por la nariz,
a la postura, al alineamiento de la columna cervical con la espalda, a la posición, date cuenta si te encorvaste. Entonces, es ahí justamente que se cierra este círculo. Hasta que nos volvamos a distraer y nos volvamos a dar cuenta. De hecho, cuando hay prácticas guiadas, fíjense que quien está guiando la práctica dice, si la mente nos damos cuenta que se fue al pasado o al futuro, con mucha amabilidad, con mucha amorosidad, la volvemos a traer a la atención del momento presente las veces que sea necesario, 1, 2 o 1000 veces, y con mucha autocompasión. ¿Y por qué es esto? Imagínense que ustedes le dicen a alguien, che, mira, si vos ves que me distraigo, avísame. ¿Sí? Entonces esa persona, cuando ven que ustedes se distraen de lo que estaban haciendo, porque, digamos, están estudiando y agarran el celular, ¿sí? Porque recibieron un mensaje. Y esa persona dice, che, dejá de mirar el mensaje y volvé a estudiar. Ah, bueno, está bien, sí, tenés razón, tengo que volver a estudiar. Pero si yo me distraigo a cada rato, y esa persona me empieza a llamar la atención cada vez que me distraigo, y yo le contesto mal, diciendo, che, déjame hinchar, quiero... Esa persona dice, bueno, mirá, haz lo que quieras, yo no te voy a avisar. La corteza cingulada anterior y la ínsula, ¿sí?, responden en función de cómo nosotros respondemos a ese aviso de que nos damos cuenta de que nos distrajimos. Si yo respondo con una sonrisa o con amorosidad o con compasión, cada vez se va a desarrollar más la corteza cingulada anterior y la ínsula, y cada vez más rápido me voy a dar cuenta de que me estoy distrayendo. Entonces, este círculo de que focalizo la atención, me distraigo, me doy cuenta y vuelvo, se hace cada vez más rápido. En meditadores novatos, por ejemplo, probablemente si están meditando 20 minutos, 15 de esos 20 minutos van a tener la mente en cualquier lado. Y amablemente vuelvo a traer la mente a la conciencia del momento presente. ¿Sí? Así que la mejor manera de poder desarrollar la atención es ser amables con uno mismo cada vez que me doy cuenta que me distraje. ¿Sí? Pero mucha gente empieza a sacar el látigo, no, yo no puedo hacer esto. Yo me distraigo, esto no es para mí. Bueno, ese no es el camino. Y esto es lo que yo les decía respecto de la corteza, del grosor de la corteza. Fíjense en la corteza cingulada anterior, la barra roja es de meditadores, y fíjense, la corteza está medida en milímetros, 3.2 milímetros, vamos a redondear, ¿sí?, en pacientes meditadores, versus 3 milímetros en personas que no meditan. Estamos hablando de 0,2 milímetros de diferencia, pero bueno, 0,2 milímetros de diferencia son millones y millones de neuronas de diferencia. ¿Sí? Esto nada, simplemente es una parte de la extensa lista de estudios que compararon justamente el espesor cortical, la densidad de la materia gris entre meditadores y no meditadores. ¿Sí? Hay muchísimos estudios al respecto. Este es otro estudio. Fíjense, las pelotitas azules son meditadores y las naranjas son controles. Aquí han medido también el grosor de la corteza de la ínsula y de distintas áreas de Brodmann, área 9 y 10, y fíjense cómo claramente vemos que hay mayor espesor en aquellas personas que son meditadores. ¿Sí? Y ahora entramos en una segunda parte de la charla sobre cuál es la relación entre la meditación y el paciente o las personas. ¿Sí? Hasta ahora hablamos de la meditación en sí, pero ¿cómo nos podemos relacionar? En el año 2017 se publicó esta declaración de la Asociación Americana del Corazón, y yo cuando la vi, wow, no lo podía creer. Una asociación tan importante escribiendo o publicando sobre meditación y riesgo cardiovascular. ¿Se acuerdan que yo les dije
que el hacer estudios de meditación versus no meditadores era muy difícil por los sesgos, porque es muy difícil poder juntar gente que tenga, mucha gente que tenga exactamente el mismo nivel digamos, de experiencia, el mismo tipo de meditación, ¿sí? ¿A qué conclusión llegó esta declaración? Que en general los estudios de meditación sugieren un posible beneficio en el riesgo cardiovascular, aunque la calidad general y en algunos casos la cantidad de datos de los estudios son modestos. Pero, y esto es lo bueno, teniendo en cuenta los bajos riesgos de la intervención, la meditación puede considerarse como un complemento a la reducción del riesgo cardiovascular. No porque baja el riesgo cardiovascular per se, sino porque nos permite desarrollar una atención, una capacidad de atención para darnos cuenta de qué estamos comiendo, cuánto estamos comiendo, qué es lo que nos está pasando, si vamos a fumar, cómo me siento cuando estoy fumando. Es decir, no estar con la mente en cualquier lado y poder orientar la atención justamente al cuidado de la salud cardiovascular y en general. En el año 2021 redobla la apuesta la Asociación Americana del Corazón y publica esta declaración, Salud Psicológica, la conexión mente-corazón-cuerpo, hermosísimo trabajo en donde se vio cuáles eran los efectos negativos sobre la enfermedad cardiovascular de la depresión, la ansiedad, el estrés relacionado al trabajo, el estrés por cualquier causa, el estrés postraumático, el aislamiento social y la soledad, ser pesimista o tener ataques de ira y hostilidad, versus los efectos positivos sobre la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ser optimista, tener un sentido de propósito en la vida, felicidad, mindfulness, fíjense la cantidad de trabajos que hay, ¿sí? Tener mayor vitalidad emocional y un bienestar psicológico. Más trabajos a favor de los beneficios del mindfulness, reducción de la rumiación, reducción del estrés, mejora la memoria del trabajo, mejora la atención, menor reactividad emocional, más flexibilidad cognitiva, mejora en las relaciones interpersonales. ¿Se acuerdan cuando al principio yo les decía que alguien me dijo, no, porque los que meditan los budistas se meten en su mundo y se aíslan de la realidad? No, acá tenemos al menos 4 estudios que justamente dicen lo contrario. Otros beneficios, autoconciencia, mejora de la moralidad, intuición, modulación del miedo y todas las funciones asociadas con el lóbulo prefrontal. Más evidencia, aumento del funcionamiento inmunológico, etcétera, etcétera. Fíjense, año 2020, acá a la vuelta, Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, en su sección 8 sobre modificaciones del estilo de vida, habla sobre reducción del consumo de sal, dieta saludable, en especial la dieta DASH, la dieta mediterránea, la bebida de beber saludablemente, es decir, disminuir el consumo de alcohol, la reducción de peso, el dejar de fumar, la actividad física, y fíjense, el estrés crónico se ha asociado con tensión arterial alta durante la vida, el estrés debe reducirse y el mindfulness o la meditación deben introducirse en la rutina diaria, pese a que, como yo les decía, ningún estudio dice que está 100% demostrado, sin embargo, lo que tenemos hasta ahora es lo suficientemente importante como para recomendarlo. En esta película, muy vieja, ¿sí? El doctor, Jack McKee era un cirujano egocéntrico, él le decía, no, porque yo opero y salgo y listo, y a mí lo que pase con el paciente, hasta que él le diagnostican un cáncer de laringe, ¿no? Entonces, cuando él vive en carne propia lo que le pasa a los pacientes, el tener que esperar turnos, el estar con incertidumbre frente al resultado de un estudio, entonces él cambia, ¿no? ¿Y cuáles son los temores, algunos de los temores que pueden presentar los pacientes? Temor al ámbito hospitalario, los olores, temor al diagnóstico, a los tratamientos, si van a ser dolorosos o no, costosos, los tipos de procedimientos, relación de su enfermedad con el afuera, qué van a decir de mí, cómo voy a poder trabajar, cómo voy a relacionar con las demás personas, y obviamente el temor al dolor y a la muerte. Ahora, es importante, es muy importante, tener presente que las sensaciones de bienestar y seguridad no surgen de la ausencia de amenazas. Es decir, uno puede estar dentro de un clima hostil y sin embargo
pese a ese clima hostil, mantener la calma. ¿Por qué? Porque tengo un entorno, justamente una red de contención social, porque estoy al lado o en relación con alguna persona con la cual me siento bien, o porque pude desarrollar yo recursos que me permiten justamente desactivar las zonas del cerebro que me generan temor o alerta. Es decir, el desarrollo de la práctica de meditación me permite, por ejemplo, disminuir la activación de la amígdala, ¿sí? Este trabajo lo que hizo fue relacionar qué pasa con la empatía en los médicos y la mortalidad y eventos en pacientes diabéticos tipo 2. Básicamente, les resumo, lo que se vio es que aquellos pacientes que tenían una mejor experiencia de empatía tuvieron, digamos, un riesgo menor de mortalidad a 10 años, ¿sí? Y de complicaciones. ¿Y esto cómo se relaciona con el mindfulness? Se relaciona con el mindfulness porque en este momento que estamos viendo especialmente, las personas relacionadas con la salud, necesitamos justamente poder desarrollar recursos para poder tener mayor calma, mayor ecuanimidad. ¿Sí? Es el cuidar al que cuida, cuidar al cuidador. Y como hemos visto justamente, esto me permite desarrollar mayor ecuanimidad. La mayor ecuanimidad evita justamente el poder, me permite observar estas, están entrando gente, poder observar justamente estas emociones desagradables y no transmitirlas al paciente, por ejemplo. ¿Sí? No, el médico no sé qué le pasaba, vino de mal humor, la verdad que me trató re mal, yo llegué a tiempo. Bien, entonces, o puede no ser un paciente, puede ser un colega, puede ser alguien con quien estamos trabajando o alguien de la familia. ¿Sí? Bueno, más artículos relacionados con lo mismo. Una revisión sobre empatía, su importancia en el entrenamiento de cirugía. ¿Sí? Más artículos sobre empatía y la relación médico-paciente. La necesidad, acá hablan de empatía, nosotros hablamos de compasión, pero más allá, que como la compasión es algo muy relacionado con la práctica de mindfulness, muchos trabajos hablan solamente de empatía. Influencia del contexto en la evolución de salud. ¿Sí? Más trabajos. La empatía en medicina, empatía para médicos. Más trabajos publicados en el 2021. Empatía, la mejor medicina, ¿sí? Ser el paciente. Bien, entonces la literatura claramente nos sugiere que el entrenamiento de la empatía, y en este caso amplío, la empatía a través de la práctica de meditación, debe incorporarse a las residencias quirúrgicas. Tiene que estar ya directamente en la Facultad de Medicina. Cuando la gente está sonriendo, cuando nosotros podemos brindar un ambiente de calma, justamente, permitimos que el otro se identifique con nosotros y transmitirle esta calma. Sistema de compromiso social. La seguridad no es solo la ausencia de amenaza, como decíamos, sino la presencia de una conexión donde las personas se sienten vistas, escuchadas y aceptadas sin juzgar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de mindfulness? Sobre los principios de mindfulness. Acá lo tenemos. Así que bueno, para finalizar, entonces, tener presente, ¿sí? Como dice John Kabat-Zinn, que no podemos detenerlas solas. Detrás de una va a haber otra y otra y otra, pero sí podemos aprender a surfearlas. Muchas gracias.